Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y al otro día sabiduría. Bienvenidos todos en este santo día del Señor, a adorarle en espíritu y en verdad. Gracias por elegirnos para hacer de este acto una realidad. Vamos a cantar nuestro coro tema. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familia, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio de ver un sábado más, de poder cesar de las labores de la semana y dedicarnos por completo a ti. Ayúdanos a vivir en armonía contigo este día, de manera que no te faltemos. Y si te faltamos, Señor, perdónanos. De anticipado te lo pedimos. Damos gracias también porque tú nos das la oportunidad de expresar tu palabra, escucharla también y así asimilarla para vivirla. Permite que esto sea una realidad. Amén. Bendice al pastor García que ha de exponer la palabra tuya y permite que sus palabras lleguen como un bálsamo a nuestras vidas y que nos hagan sentir seguros en ti. Amén. Danos tu bendición en esta mañana y derrama sobre el pastor y sobre nosotros, cada uno de los oyentes, tu bendición y tu espíritu. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, esta mañana la familia Se Importa sigue con nosotros y estamos presentando el tema, la respuesta bíblica al acoso sexual. Es un tema largo, hemos durado mucho tiempo, pero lo amerita, porque hemos aprendido muchas cosas. ¿Cómo podemos evitar que algo así pase? Prevenir. Por eso, hoy el tema será los principios bíblicos al denunciar el abuso sexual.
Que Dios nos bendiga y con una oración en el corazón recibamos al pastor García. Muchas gracias, mi amada Rode. Este es el 6º tema. Y al final de esta serie de el abuso sexual, donde vamos a seguir compartiendo con ustedes las mejores cosas en favor del crecimiento espiritual. Dios te bendiga en esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy complacidos en saber que realmente ustedes están allí. Un honor. Buenos días. Santo día. Paz sea a todos los hogares y a los hermanos que están en sintonía con nosotros. Gracias infinitas. Como diría doña Rode, hoy en este tema número 6, en el 6º tema, a la respuesta bíblica al abuso sexual, nosotros al concluir esta fase, porque vamos a continuar con dentro de eso mismo, pero con otro tema que tenga que ver dentro de la familia con el asunto de las relaciones íntimas. Trataremos en los próximos temas el incesto dentro de la familia. Pero hoy, al nosotros concluir con realmente nuestro tema, digamos, en forma específica, queremos tocarle en gran manera esa realidad que usted pueda tener. Hablaremos de los principios bíblicos al denunciar el abuso sexual, que es la parte, digamos, final donde se puede descargar o condenar al que hizo uso de esa maldad, de ese crimen, de esa felonía. Buscan con nosotros en la Biblia, que siempre será nuestra guía, siempre será nuestra regla para conducirnos mejor, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Dicen Proverbios, pueden buscarlo, Proverbios capítulo número 6 y el verso 28, la palabra narra de manera pero muy específica. Allí en la traducción en lengua actual, muy buena esa traducción. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Otras versiones dicen, si caminas sobre candela, te quemarás los pies. Veremos de qué se trata esta versión bíblica, que es viva y muy eficaz. Inclinemos el rostro y oremos a Dios. Padre amante que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Hoy nos sentimos muy orgullosos de llamarte Padre, de decirte que te amamos, que siendo un Dios de amor nos da la oportunidad de estar en tu presencia y poder comunicar tu palabra. Queremos que bendigas a nuestros amigos y hermanos, los que están en sintonía en esta hora y los que lo harán más tarde. Que tú le bendigas a ellos y a su familia y que le libre de todo mal, de lo que hemos tratado durante 6 ocasiones en cuanto al abuso sexual, donde demostramos bíblicamente y seguimos demostrando que es algo muy malo y que es un pecado. Te pido bendiga a cada amigo y a cada hermano y que permita que ellos puedan compartir este tema. Y lo hago en el nombre tuyo, Padre Eterno, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén.
La Biblia toma el abuso sexual en serio. Y cuando digo en serio, lo digo con toda convicción. Debemos denunciarlo, porque es la ley. En el caso de menores. Y debemos someternos al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros para ejercer su justicia. Número 2, porque como pueblo de Dios se nos pide que defendamos al oprimido y al vulnerable. Número 3, porque al hacerlo desanimamos a otros posibles ofensores. Y número 4, porque al denunciar al ofensor le proveemos la oportunidad de ver su pecado por lo que es y arrepentirse. Pasajes bíblicos comúnmente usados para evitar que el abuso y la agresión sexuales sean denunciados, al considerarlo como un asunto interno, no son usados cuidadosamente. No. Y en ninguna manera refutan o anulan estos mandatos y principios. Miren, las Escrituras toman el abuso y la agresión sexuales muy en serio. Vuelvo a inquirir en eso. Muy en serio. Primero, aclaremos los términos. El término abuso sexual, aunque lo hemos dicho, queremos repetirlo de nuevo. Es usado para indicar cuando un menor de edad es engañado, forzado u obligado a participar de actividad sexual para el placer del abusador. Ahora, la agresión sexual se refiere a tal conducta cuando el abusador y la víctima son adultos. Sucede la agresión sexual, el abuso sexual a menores de distintos sexos, a adultos de distintos sexos. Hoy no se puede decir que un solo sexo abusa del otro sexo. Viceversa. El varón al varón, el varón a la dama, la mujer al varón, la mujer a la dama. Sí, esto está complicado. Lo ha complicado el pecado, donde los seres humanos se dejan usar para el mal. Ahora, con eso en mente, Deuteronomio capítulo 22 y los versos 25 hasta el 27, lo podrías buscar si así gustas. Puede bien describir una agresión o abusos sexuales de acuerdo con las normas de hoy en día, dependiendo de la edad de la joven o del joven. De acuerdo con la ley en Estados Unidos, aquí donde vivimos, una persona es menor de edad hasta los 18 años, con derechos a los 21. Sin embargo, durante los tiempos bíblicos, una persona era considerada adulta, un adulto a la edad de 13 años. Por eso se ve cosas que son incomprensibles a la mente nuestra. Y la costumbre judía, hermanos, era el que una mujer contrajera matrimonio en cualquier momento después de llegar a la pubertad y los 20 años. Además, fíjate, aun si el contexto del pasaje describe a la víctima
como un adulto de acuerdo con sus costumbres, no es un paso lógico asumir que el crimen mismo y las consecuencias no aplicarían también si la víctima fuera un niño. El verso 25 de Deuteronomio 22 dice: pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para ella casarse y la viola, ¿solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él? Eso estaba indicado. Deuteronomio 22. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, por mandato de Dios, escribió eso como un mandamiento mismo para que no sucediera. El verso 26 de Deuteronomio 22: a ella no le harás nada, porque ella no lo buscó. Es más, como se vestían en el tiempo antiguo, parecido hoy a los musulmanes, aquellos que viven en Oriente, ¿no? Que la mujer se pone un velo y su vestido arrastra hasta el piso, sin que el hombre se imagine nada. Solamente la cara, un poco de la cara descubierta. Pero aún con la cara se ve atractiva y bella y deseada. Dice que a ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte. Sí, así era. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo, dice el verso. Miren qué terrible. Este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo. Así que la violación se consideraba una muerte psicológica, moral. Algunos piensan que en vida, porque la gente se mueve, habla y camina, pero sabe que está muerta. De este pasaje vemos que la violación, de acuerdo con la ley de Dios en el Antiguo Testamento, era un crimen a la par con el homicidio. No había diferencia. Porque aunque el crimen podría diferenciarse del homicidio, pero llegan a lo mismo. Muerta la persona por homicidio. Y el crimen de la violación, la persona también es muerta moralmente, porque no tiene vida. Se le fue las esperanzas, los sueños. No era el tipo de asunto resuelto con el prójimo, no. Como el hacer restitución por la pérdida de un burro o un buey, no. Según Éxodo 21, del 36 al 36. Eso no se pagaba con darle un burro al papá o enriquecer a la muchacha. Eso tenía connotaciones fatales. La respuesta apropiada, ordenada por Dios para su pueblo, Rode, para que fueran bendecidos al vivir en la tierra prometida, Dios conocedor de cómo era esa tierra y cómo el comportamiento de los que vivían allí.
para que ellos fueran bendecidos al vivir en esa tierra. Era el castigo corporal. Nadie se escapaba, no, de un castigo que Dios podría perdonar. Y la persona también agredida podía perdonar, pero eso no evitaba el castigo, ni que se diera a conocer tampoco. Era evidente, cuando eso sucedía, que todos se enteraban, pero que todos esperaban justicia también. A pesar de que la ley del Antiguo Testamento ya no aplica a los creyentes hoy día. Y nadie debe asumir el asesinar al agresor sexual. Romanos 12, 17 y 19 nos invita a otra cosa. ¿De que era digno de que lo mataran? Creo que sí. Perdónenme los que no estén de acuerdo conmigo. Pero eso era lo que sucedía. ¿Qué sucedió con Amnón? Se salió con la suya, pero lo mataron. ¿Qué le pasó al que violó a Dina, la hija de Jacob? Se salió con la suya, pero al final ¿qué? Lo mataron. No solamente a él, a un pueblo completo de hombres. Sin embargo, nadie debe asumir el asesinar al agresor sexual. Por eso se pide que se denuncie. Porque si no, un padre o un familiar u otro más en la sociedad puede tomarse la justicia en las manos. Y solamente Dios es el que tiene esa facultad. Y a quien Él se la dé, porque se la dio a los jueces, a la justicia, a los tribunales. Pero tú dirías, un pastor hablando así, ¿es la realidad? Esconder y arropar esto es seguir el camino incorrecto hacia la perdición. Bueno, el pasaje todavía expone la naturaleza seria del abuso sexual y establece además el precedente para denunciar la ofensa, y llevar al agresor delante de una corte de ley para justicia, porque no es para matarlo. Bueno, si la corte decide una pena de muerte, ya no es tu culpa. Porque lo que se espera es el arrepentimiento del individuo, ¿no es cierto? También es digno de observar que la víctima es creída. Sí, la víctima siempre es creída, basándose en su propio testimonio que lo vivió. No te digo que no haya habido testimonios falsos. Pero para eso la justicia se cuida y la examina y determina. Aunque hay casos que tienen 20 años, donde en todos los niveles, hasta presidenciales, se han acusado y se ha llegado a condena. Oye, en una situación donde no hay otros testigos, a la mujer, al hombre, al que viola se le escucha, se le examina, se determina por qué ha pasado eso que muchos han denunciado y es mentira. Quieren conseguir un beneficio pecuniario. Pero la justicia es inteligente. Y te dijo en una ocasión que no es ciega, aunque le pongan una banda en la cara, en su símbolo.
Se le cree aunque no haya otro testigo. Para una discusión más plena del pasaje, quise leer detenidamente lo que escribió la doctora Kay McCoy. Dios no calla, dice ella, lo que la Biblia enseña acerca de la agresión sexual. Oigan lo que dice la doctora Kay McCoy. Dios no calla, dice. Lo que la Biblia enseña acerca de la agresión sexual no la calla. Es amplia. Por eso hay tantas historias de esas violaciones sexuales que terminaron con consecuencias. Con justicia. Ah, dime tú. Tal vez no por un tribunal. Pero hubo justicia. Veamos las escrituras exhortando la denuncia de casos de abuso y agresión sexual. Lo exhortan las escrituras. La denuncia. Claro, tú quieres que te diga que la Biblia dice, ve y llévalo a la justicia y denúncialo. No la va a encontrar así. Muchos que son metodistas, no hablando de religión, sino de su forma de ser, metódicos, dicen, muéstrame. Si no lo dice la Biblia así tal como está, no es. Hasta ingratos se presentan. Falsamente ingenuos. Porque leen a Romanos 1, 13, Romanos 13 del 1 al 5, y lo pasan por alto, porque allí se exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades de gobierno. Y la palabra dice, obedeced a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, si no va en contra de tus principios, si no te va a mandar a adorar y a violar tus principios, fue lo que Dios estableció. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a someterse a las autoridades de gobierno, no importa el gobierno, que tiene sus leyes para regularizar la conducta de sus ciudadanos. Las razones que Pablo ofrece, esas razones que Pablo ofrece son teológicas. Porque Dios, en su soberanía, ha ordenado tal autoridad sobre nosotros. Nos gobiernan. Y sometidos a esa autoridad que no compite con Dios, que no ofende a Dios, tiene su recompensa. Lógicas. Miren las lógicas. Porque por medio de esa autoridad, Dios venga a los que sufren ofensas. No es lógico. Eso es lógico, tiene tendencia, ¿verdad? Y la práctica. Veamos las prácticas. Porque al obedecer esa autoridad, los creyentes evitan la ira de Dios sobre sí. Más culpable es aquel que calla que el que actúa. Y quiero tocar lo que dice Longenecker acerca de la epístola a los romanos, en su libro, las páginas 955 a 972. En ese amplio contenido da las razones teológicas, lógicas y prácticas, junto con una discusión muy útil de cómo este pasaje aplica a los creyentes alrededor del mundo.
que buscan prosperar. Prosperar, sí, bajo diversos tipos de gobierno. Vi además los escritos de Maston respecto a la ciudadanía en Bolt y Maston Reader, la página 181 a 206, traducido, por supuesto. ¿Cómo aplica esto a esta discusión? Dice allí. Bueno, en Texas, aquí en los Estados Unidos, es un delito menor de clase a él no denunciar el abuso sexual. Es un delito menor. Pero al fin, ¿el qué? Un delito. Se criminaliza también. Cuando usted, sabiendo dentro del entorno que está y calla, está siendo una persona indiferente, pero que no le importa, y eso también es condenable. Por lo tanto, denunciar tal incidente es un medio por el cual nos sometemos a la autoridad de Dios, al someternos al gobierno que Él ha puesto sobre nosotros en la tierra, porque Él pone reyes y quita reyes, no importa que sea lo que sea. Socialista, comunista, y los que decimos que son normales, que ni están a la derecha ni a la izquierda, que están en el centro. Someternos al gobierno que Él ha puesto sobre nosotros, siempre que esos gobiernos no solamente violen los derechos humanos y que hagan crímenes de lesa humanidad, sino que con buena fe han puesto leyes allí para proteger a la ciudadanía, tal vez para aparentar, pero están allí esas leyes y son aplicables no solamente al ciudadano, sino a ellos mismos, que piensan que nunca va a llegar hasta ellos. Y esta es la manera como ponemos el castigo del ofensor en las manos de Dios en vez de las nuestras. Lo ponemos en las manos de Dios, llevándolo a las autoridades, denunciándolo, lo ponemos en las manos de Dios. Porque ¿de qué otra manera se puede arrepentir? ¿De qué otra manera es tocado? Porque supongo que el Espíritu Santo le ha tocado, y no llega, porque sigue y no le pasa nada. Entonces vamos a ver con las consecuencias si hay resultados. Los métodos de Dios no lo entiende el hombre. Sus caminos, que son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos también. Por último, en esa fase, francamente, al hacerlo, así también evita que seamos considerados culpables. Ah, tú lo sabías, te quedaste callado, o recibiste alguna recompensa para que te callaras. Y recibamos el castigo bajo la ley por haber permanecido en silencio. ¿Qué se nos manda? A romper el silencio. Ah, porque eres cristiano y vas a una iglesia y portas una Biblia, ¿estás cohibido de eso? No. Porque eres espiritual. Pero gracias a Dios que es así. Hermano, hermana, amigo, donde quiera que te encuentres y el cargo que ocupes, Dios
quiere que tú rompas el silencio. Que vienen consecuencias, unas fatales y otras benignas. No nos podemos librar de eso. Al final, si es consciente, te lo va a agradecer. Porque posiblemente en vez de salir preso y condenado, otro va y lo mata, no es peor. Y Dios no quiere que el impío se pierda y muera, sino que proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y de qué manera? Que los tropezones se levantan los pies. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Hasta se prostituyó con otras naciones y otros dioses. ¿Y qué hizo Dios? Pasaron muchas calamidades. Yo creo que el más benévolo fue David, que en vez de él morir, Dios a quien le quitó la vida fue al hijo, que no tenía que ver nada con esto. Y el culpable fue el papá. De alguna manera Dios castiga, ya sea por las autoridades terrenales o por su propia mano. Jesús mismo no mide palabras cuando se trata de proteger la inocencia de los niños y de los adultos. Para los niños dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en un momento dado, para poder adquirir la salvación, tendréis que ser como niños, sin malicias. Es el concepto que se tiene de la niñez. Sin embargo, Proverbios capítulo 31, versos 8 y 9, exhorta enérgicamente a los creyentes a defender a los que no pueden defenderse. Pero ven acá, y está además los escritos bíblicos. No te vas a concentrar solamente que el Señor ama, que el Señor perdona, que pasa por alto todo. Espérate. El que no siente dolor por el pecado y no lo abandona, el amor de Dios no lo va a constreñir, no lo va a hacer cambiar, porque no lo ha aceptado. Y no se puede vivir con Dios y el diablo. Jesús dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. O estás con uno o estás con otro. ¿Cómo tú vas a ser ciudadano de un país que está en guerra y te ponen la chaqueta militar de tu país y los pantalones militar de otro país? Te van a matar los dos, porque no estás claro a quién perteneces. Por eso Proverbios 31, versos 8 y 9, como te prometí, demostrar que se puede denunciar, aun siendo tú cristiano. Este texto exhorta a los creyentes a defender a los que no pueden defenderse. Además, este pasaje no es muy conocido, por lo que vale la pena citarlo completo, primero antes de nuestra breve discusión al continuar. Dice allí: levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos.
Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y los necesitados. Este es uno de muchos pasajes que hablan del deseo de Dios, porque su pueblo, el que él eligió, el espiritual, el Israel espiritual, porque el otro fracasó en los propósitos. Es el deseo de Dios, porque su pueblo proteja al oprimido y se asegure de que reciban justicia. No solamente que lo proteja, sino que se asegure de que reciban justicia. En el caso, por ejemplo, de abuso sexual, las víctimas probablemente han sido forzadas a guardar silencio y someterse. ¿Qué tipo de vida tienen? Limitada, subyugada, una vida asustada, viviendo de sobresaltos y con una conciencia acusadora. Necesitan un defensor que hable en nombre de Dios. Por eso yo alabo a Dios cuando se denuncian algunas cosas, que lo haga un sacerdote, lo haga un ministro de una iglesia, un pastor, un laico, que denuncian y son defensores, que hablen en nombre de ellos. Por supuesto que nadie va a acabar con el pecado, solamente Jesús. Pero podemos controlarlo. Podemos controlarlo tomando medidas. ¿Y cómo es que vamos a ir al cielo? No controlándolo. A través del poder del Santo Espíritu. Cuando lo único que lo elimina es Jesucristo, con la sangre preciosa que derramó. Tú no podrás quitar el pecado. No. El día que el leopardo se quite sus manchas, nunca lo va a hacer porque así que nace. ¿O no? Así que nace. Denunciar el abuso a la policía es una manera de hacer esto. Y menciono a la policía y tú dirás, ¿a la policía? Bueno, sí. El alcance de este pasaje y su llamado a defender a otros va más allá de los eventos particulares, religiosos, del caso conocido de abuso sexual. El abusador puede tener otras víctimas en el pasado y tú lo sabes. Y en la actualidad. O lo tendrá en el futuro. Si se deja sin castigo. Ministry Safe explica que los agresores sexuales con frecuencia tienen múltiples víctimas antes de ser enjuiciados. Denunciar su conducta aborrecible también protege a estas víctimas en potencia. Y dicho sea de paso, puede que la víctima necesite exhortación con compasión para encontrar su voz y hablar con las autoridades acerca de su abuso, y posiblemente un amigo que vaya con ellos y los afirme en este valiente acto de fe. Digo, de fe. Porque denunciar una ofensa a la policía de ninguna manera garantiza el enjuiciamiento o declaración de culpabilidad. A veces hasta las mismas autoridades policiales se venden. Porque aquí todo se compra, se vende. La vida es un comercio. De hecho, de acuerdo con Rain, solamente 25 de 1000 criminales, oye bien, esta estadística, 25 de 1000 criminales de asalto sexual, Rode, van a la prisión. Después todos los otros quedan sueltos allí.
haciendo y deshaciendo, desgraciando vidas. Por eso muchos dejan de denunciar la agresión sexual debido a que sienten que denunciar el asalto no logra nada bueno, sino ponerse en peligro. Sin embargo, denunciar es una manera de poner la situación en las manos de Dios y confiar que se hará justicia. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, dice el apóstol Pablo a ese joven: exhorta a los creyentes a reprender públicamente al pecador. Sí, que no se arrepiente. Pecador que no se arrepiente, que está con un relajo, y que lo haga por el bien de los demás. Así algunos se abstienen a cometer las mismas acciones de estos. Afirma el apóstol: a los que pecan, repréndelos en público para que les sirva de escarmiento. El énfasis es mío. A los que pecan, repréndelos, dice la palabra, en público, para que les sirva de escarmiento. Hice ese énfasis para que se conozca que Dios quiere soluciones. Esta es una perspectiva que no escuchamos con frecuencia, no. Una reprensión en público desanima a otros posibles ofensores y desarma al ofensor. Desanima a otros posibles ofensores al revelarles las consecuencias de sus actos. Si es así, créelo. En el caso del abuso sexual, denunciar la ofensa comunica que estos asuntos son tomados en serio y tratados como corresponde. En el caso de un centro de cuidado diurno, por ejemplo, si se riega la voz de que un agresor sexual fue enjuiciado, desalentaría a otros predadores. En el caso de una comunidad de fe, donde digamos que se descubrió que alguien en posición de liderazgo abusó de su poder al agredir sexualmente a un miembro de la congregación, denunciarlo a la policía comunicaría que tal conducta de ese religioso no es propia de los creyentes y no será tolerada de ninguna manera. 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 5, exhorta a los creyentes a remover al inmoral sexual de medio de ellos por el bien de la persona inmoral. Parecía contradictorio, pero es para el bien del inmoral. Porque aquí Pablo describe el proceso de excomunión como un acto de misericordia en vez de uno de venganza o juicio, que sería peor. Él, el apóstol Pablo, afirma respecto al miembro no arrepentido de la congregación en Corinto: entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, entregarlo a las autoridades que determinen, y un sufrimiento como el que usa Satanás. Por eso habló el apóstol Pablo así. En otras palabras, él debe enfrentar las consecuencias por sus actos. No se la libre. En vez de recibir protección de adentro de la comunidad de fe, con la esperanza de que finalmente él abandone su maldad y reconozca su pecado y se arrepienta. Se puede decir fácilmente que alguien dispuesto a cometer abuso o agresión sexual, alguien listo para tratar a otro ser humano creado a la imagen de Dios como su objeto personal de gratificación, ciertamente está enredado
en el pecado. Y probablemente lo ha estado durante un tiempo. En tal caso, se puede argumentar bíblicamente que abstenerse de denunciar su crimen demuestra falta de amor por ellos. Increíble. Protegerlos de las consecuencias de sus actos en la forma de una denuncia a las autoridades también los protege de la oportunidad de darse cuenta de lo horrible de sus actos y les priva a los ofensores de la oportunidad de que este evento los lleve al poder transformador del Evangelio. ¿Ven ustedes cuán delicado es? Que Dios, si quiere el arrepentimiento del impío. Una víctima de abuso sexual necesita escuchar esta perspectiva de que denunciar el abuso no solamente es lo correcto que hacer, también es lo amoroso que hacer. De igual manera, si usted es una víctima de agresión sexual y alguien le dijera, tienes que perdonarlo, no denunciarlo, le exhorto a responder, ya los he perdonado o estoy tratando de perdonarlos y es por eso por lo que los denuncio. Hay versículos que hablan de lidiar en privado con otras ofensas que aplican a casos de abuso o agresión sexual. 1 Corintios 6, 1 al 8 dice, advierte a los creyentes a evitar demandas. Sí, pero ¿aplica esto al abuso sexual? ¿En una palabra? No. El lenguaje que Pablo usa aquí para describir las clases de ofensas por las cuales los cristianos iban a la corte se traducen como casos insignificantes y asuntos de esta vida. En otras palabras, estos son asuntos civiles, no asuntos criminales. Decir, no debe denunciar el abuso sexual a las autoridades porque los creyentes deben resolver este asunto entre ellos mismos. Es malinterpretar el contexto del pasaje, así como ignorar las instrucciones más fuertes de Pablo respecto a la inmoralidad sexual en el capítulo anterior. Además, en 1 Corintios 5, donde el hermano inmoral es expulsado, aun este no fue el caso de un crimen, ya que el contexto presenta adultos allí, ¿verdad? Adultos consintiendo. El abuso sexual es un crimen. Un crimen, perdonen ustedes. Un crimen. ¿Y qué es un crimen? Algo malo que merece castigo. Las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 5 y 6 son útiles, pero no sustituyen ni anulan sus instrucciones en Romanos 13 y el mandato a someternos a las autoridades de gobierno. Como con todos los asuntos, debemos considerar todo el consejo de la palabra de Dios y no un simple pasaje, al determinar cuál es el curso de acción apropiado y que honra a Dios en una situación dada. Mateo 18, versos 15 al 17, habla de ir a solas y hacerle ver su falta al que peca contra uno. Pero esto incluye el pecado de abuso sexual. Hay por lo menos 3 cosas que considerar aquí. 3 cosas brevemente quiero decirte. Mira. Primero, Jesús describe una situación donde el ofensor y el ofendido están en el mismo nivel. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Sin embargo, en el caso de abuso sexual, la situación siempre es una de un desbalance de poder. La persona ofendida no está roda en posición de ir a su abusador y hablar como si fueran iguales y esperar ser escuchada. No. Segundo,
dada la naturaleza de la ofensa y la probabilidad de que el abusador responderá de manera negativa y hasta violenta, y entonces negará sus actos. Acudir a ellos sería extremadamente improcedente, imprudente, peligroso. Una situación de uno a uno debe ser evitada a toda costa. Tercero, esto no significa que los otros pasos a seguir con otros y entonces ir delante de la iglesia no deban ser tomados, particularmente si el ofensor es un líder de la iglesia, como mencionado anteriormente. La disciplina de la iglesia es vital para la salud de la iglesia y el arrepentimiento del ofensor. No obstante, no debe ser considerado como un sustituto para denunciar los crímenes que hayan cometido. Esta es una situación de ambos y no una situación de uno o el otro. Romanos 12, 17 al 19 habla de no buscar venganza ni pagar mal por mal, sino dejar lugar para la ira de Dios. Pero, ¿es esta una razón para no denunciar el abuso sexual? Puede que haya escuchado historias de mal manejo, de acusaciones de abuso sexual, donde los padres de una víctima se les dijo que denunciar la ofensa sería un acto de venganza y que en vez ellos simplemente debían de perdonar al ofensor. Sin embargo, como mencionamos anteriormente en la discusión de Romanos 13, 1 al 5, someternos a las autoridades de gobierno al poner a alguien en las manos de la ley es poner la justicia en las manos de Dios. Hacer lo opuesto es protegerlos de su disciplina y de una situación que pudiera resultar en arrepentimiento. Jesús dijo en Juan 6:37, en la Reina Valera de 1960, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Recuerda, Jesús es bueno. Por eso hoy yo quiero que Dios te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti, de mí, misericordia. Al finalizar con este sexto tema de la respuesta bíblica al abuso sexual, esperamos que tú repases desde el primer tema para que esté mayor edificado. Compártelo. Es una bendición. Llama a mi amada Rode, que ha estado participativa también. Y eso son temas que conmueven, ¿no? Son temas que son candela, ¿no? ¿Cierto, doña Rode? Sí. La violación, de cualquier manera que tú la mires, es una cosa que no se puede pasar por alto porque marca, degrada, y cuando uno se siente degradado, siente que no vale nada. Sí, así es. Y es como tú decías, es un muerto en vida. Así es. Puede parecer feliz en momentos, pero cuando se encuentra sola. Ojalá eso no pase en las iglesias, ni con los ministros, ni con los dirigentes de la iglesia. Muchos escándalos han habido en todas las denominaciones. Todas. Eso sí. Cantemos entonces y pasen un feliz día y sobre todo, compártenlo. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos
vemos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amén. Bondadoso Dios y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Muchas gracias por darnos la oportunidad de testificar en tu nombre. Que esto haya sido de edificación para la familia, para los amigos y hermanos que nos escuchan en este momento y nos escucharán más tarde. Los bendecimos y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, será hasta el próximo sábado. No se olviden de compartir, porque es importante que otros tengan ese conocimiento. Así mismo es. Gracias, doña Rode. Qué bueno. Qué bendición. Ya podemos en la finalizar para gloria del Señor.